Lo que es el mismo, el metro cúbico es el mismo, ¿ya? Lo que les decía, el ingeniero sabe mucho de los hormigones, sí sabe uno. Entonces, solamente que, ¿cuánto le entra aquí? 350. El otro 350. Le va a decir, no, 0.45 de arena. Ya. Sobre eso mismo, todo lo va a hacer lo mismo, el todito lo va a hacer lo mismo. ¿Ya? Pero en esto, fíjense, los criterios que se tienen, por ejemplo, para esto de acá es algo que se tiene que medir. ¿Ya? A los compañeritos que hacen práctica profesional conmigo, entonces, una de las cosas que les pido, por ejemplo, es el precio unitario. Entonces, muchos dicen, arquitectos, no nos van a dar el presupuesto del precio unitario de la obra. Entonces, no, porque la idea es que vayan ahí y estén midiendo cuántas corridas de ladrillo hacen Canva, digamos. Entonces, cuántas columnas vacías y en base a eso, cuánto tiempo le ha tomado para sacar justamente su rendimiento. Entonces, cuánto realmente rinde un trabajador para vaciar 1 metro cúbico de hormigón, cuánto metre para hacer 1 metro cuadrado de muro, digamos. Entonces, eso es lo que necesitamos saber nosotros. Cuánto es realmente, independientemente que esto lo hagan con fórmulas, sin fórmulas, sea criterio de otra persona. Pero, nada, ya se le pasó el abogado. Ya, independientemente de eso, ¿ya? Tenemos la particularidad ya de que estos elementos, fíjense, es el costo directo. ¿Ya? Nos basta la misma que viene, es el Revit, le da las cantidades, tengo la revista y multiplican A por B. Entonces, ¿y qué gano? Nada. Manda un presupuesto y si ese presupuesto te lo aceptan y vos firmás contrato, estás colgado. Entonces, ¿vas a trabajar gratis o vas a sacar el bolsillo? Entonces, porque un contrato ya es un trámite legal, digamos, entonces ahí ya estás comprometido a cumplir con eso, digamos. Entonces, y lastimosamente hay mucha gente que cae en eso. Entonces, por hacerlo rápido se olvida que esto tiene parámetros de cálculo. Entonces, y esos parámetros de cálculo no te los inventas, existen. Entonces, otra cosa. Entonces, estos señores, ¿ya? Independientemente del criterio que tengan, cuando a mí me toca hacerle su examen a ustedes y se van a fijar en los ítems, entonces mis ítems son totalmente inventados. O sea, ya, hago una cámara, pero en vez de cámara que tenga una cubierta de, qué sé yo, de hormigón, o sea, una tapa de hormigón. Entonces, le voy a poner calamina, entonces, le voy a poner una chimenea. Entonces, yo sobre eso hago un cálculo. Entonces, porque o sea, no me lo invento todo realmente, digamos. Entonces, sino que lo que hago es justamente hacer un análisis unitario de algún objeto que se me ocurrió, digamos. Entonces, y sobre eso, ¿qué es lo que yo le pongo en sus ejemplos o le pongo en el simulador? Que también puedo habilitarles otros simuladores porque es exactamente lo mismo. Yo digo que siempre le pego cuando habilito otros simuladores en la fecha. Entonces, porque no me sirve el simulador más que para un semestre, no me sirve para otro. Por eso es que siempre que les toque a ustedes el sistema de gestión de obra. Entonces, nunca es lo mismo un examen que el otro, ¿no? Porque las fechas cambian. Por lo tanto, si las fechas cambian, no se trata de que siempre le ponga yo, el 25 de diciembre inicia la obra. Siempre van a haber feriados y van a caer las semanas distintas cada año. Entonces, no me va a salir lo mismo, el simulador no me sirve para un año. Por lo tanto, lo que hago yo es hacer un examen y ese examen me va a servir de simulador para el próximo semestre. Eso es lo que hago. ¿Ya? Ahora, fíjense, aquí tenemos todo esto. ¿Ya? Lo primero que vamos a aprender a hacer acá es a crear una base de datos. Entonces, si yo ingreso al programa, fíjense, aquí yo tengo varias bases de datos. Aquí, por ejemplo, ya he creado mi base de datos de aquí. Entonces, la idea es que ustedes creen su base de datos y, bueno, aparte de saber crearla, tienen que saber llevársela. Entonces, yo hago mi base de datos, he corroborado todos los precios, están mis precios actualizados y todo lo demás. Entonces, ¿cómo me lo llevo a otra computadora? Si yo me fijo ahí mismo donde fuimos a ver, fíjense, aquí en la instalación. Entonces, y colocar C, digamos, ¿no? Aquí en las carpetas hay algo que dice datos. Entonces, si me fijo, yo todas las bases de datos, como esta base de datos también que creé, entonces, aquí está datos. Entonces, y todo dice también, todo lo que usted crea, fondo de inversión social, y si usted se fija, fondo de inversión social, digamos, ¿no? Entonces, todos esos datos se van a esa base de datos. O sea, esa es mi real base de datos. Entonces,
ahí van a estar, por ejemplo, los presupuestos, o sea, van a estar los precios, entonces van a estar los precios materiales, de mano de obra, entonces van a estar las incidencias, etc. Entonces, si yo esto de aquí, que yo creé como Daniel, me lo quiero llevar, entonces voy a copiar justamente todo lo que diga Daniel, me lo llevo en un flash y, por ejemplo, lo pego en el mismo lugar donde tengo instalado mi Prescom. ¿Ya? Lo pego simplemente ahí. Y ya cuando lo abra, el Prescom ya me va a salir mi base de datos completita como yo la haya hecho. Entonces, con los datos que yo haya actualizado. ¿Ya? Lo que les decía, cada vez que una persona entra a una base de datos, fíjense, ahí Daniel, por ejemplo, estos son los ítems que yo he creado. Entonces, dentro de cada ítem tenemos distintos materiales, mano de obra y equipo, ¿no? Entonces, son las tres variables que nosotros controlamos en obra. Entonces, aquí por ejemplo tenemos cámara de inspección, que está por pieza y pertenece a instalaciones hidrosanitarias. Entonces, aquí también creo lo que era de hormigones. Entonces, si yo me fijo aquí en esta cosa, sin que haya metido ni un solo ítem, yo le doy aquí a este aparato, ahí me va a mostrar todo lo que ya existe. ¿Ya? Si yo quiero crear o quiero modificar algún ítem, por ejemplo, aquí digo, no, escucha, aquí necesito un encofrador. Entonces, fíjense, aquí está con albañil y ayudante. Necesito un encofrador por algún motivo. Entonces, si yo me voy acá, me va a ofrecer encofrador porque existe en mi base de datos. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacerles entender? Cada base de datos tiene distintos tipos de elementos. Entonces, se van a fijar, entonces, si yo me voy a Oruro, entonces, en Oruro existe el cemento, en Santa Cruz existe el cemento, en Cochabamba existe el cemento. La diferencia es que están en distintos precios. Entonces, no es lo mismo que yo compre en Santa Cruz el cemento que lo compre en Sucre, digamos, porque en Sucre tenés la fábrica de cemento. Entonces, allá te va a salir más barato. Entonces, aquí te cobran el transporte más y eso te sale es lo que te cobran acá. ¿Ya? Entonces, ¿pero a qué me voy con eso? Entonces, cuando a mí me toque armar mi base de datos, entonces la voy a armar con un solo proveedor, o sea, cemento. Entonces, en el caso de esto de acá, el señor que hace este programa, o que hizo este programa, que ya se murió, entonces, era de origen hondureño. Como era hondureño el señor, entonces resulta que su mayor conocimiento está en Oruro. Entonces, su mayor base de datos que él sí conoce, que sí colaboraba, está en Oruro. Entonces, ¿dónde si a mí me dicen cemento Viacha? Entonces, seguramente lo voy a pillar en Oruro. Me dicen cemento Portland, entonces va a estar en Oruro. Entonces, diferente de cemento Portland y cemento. Entonces, el cemento, cuando dice cemento, nos referimos al INTE 30. Y dice cemento Portland, nos referimos al INTE 40. Entonces, que está hecho para las cosas, ¿no es? ¿Correcto? Ya. Entonces, si yo me fijo acá, fíjense, materiales, le doy ahí me van a aparecer distintos tipos de elementos. Entonces, no es lo mismo decir madera de construcción que madera de encofrado. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre madera de construcción y madera de encofrado? La construcción normalmente se utiliza para botones y debe ser más dura, la de encofrado es más blanda y la proporción igual es diferente. Ya, y también el tipo de manejo que tiene el diablo, porque a una la lleva más de aceite de diablo y la otra te sirve justamente para hacer la estructura que va a soportar el diablo todos esos paneles. ¿Ya? Entonces, pero de todos modos mucha gente simplemente pone madera de construcción y listo, digamos, pero por lo general en el uso es donde se nota. Entonces, pero a veces los ítems vienen así. Entonces, fíjense, cuando hablamos de arena, mucha gente confunde arena, arenilla, arena fina, arena corriente. Entonces, y son distintos tipos de granulometría, digamos, ¿no? Para eso también lo que nosotros llevamos en materiales aplicados, material aplicado 1, entonces que eran los tamices, ¿no? Entonces, que también nos sirve para ver el tema de las piedras. Muchos es un tamiz, digamos, si se acuerdan. Pero bueno, para eso era eso. Entonces, llega la grava, llega a la draga, y de ahí comienzan a haber tamices que te van separando las piedras en distinto tamaño, digamos, y te van separando las cosas, y después tenés arena, arenilla, arena fina, digamos. Y es lo que va llegando más abajo, digamos, ¿ya? Pero dependiendo mucho, digamos, de dónde sea la revista para que sepa cómo lo está denominando, digamos. Entonces, porque a veces dice limpio y otra vez dice grava. ¿La diferencia entre limpio y grava?
limpio graba. Es lo mismo. La realidad que lo que tienen que saber de todo eso es siempre lo que te piden, o sea, qué tipo, qué tamaño te piden. Entonces, siempre que te dé un ingeniero su cálculo estructural, pues te va a dar su estructura y te va a decir, bueno, la estructura tiene tanto fierro y esto va a ser mi columnita, digamos, y va a estar muy apretadita la columnita, entonces tiene que pasar la piedrita por el medio. Entonces, por lo tanto, su granulometría de litio tiene que pasar por ahí, tiene que ser más chica que el fierro para poder hacer un armado realmente. Si no pasa eso, se produce la cangrejera. Ahora, vamos a crear una base de datos. Entonces, aquí en configuración, voy a ir aquí donde dice base de datos. Y siempre que yo vea esta cosita y esa hojita en blanco, significa nuevo. Entonces, voy a poner un nombre. Daniel 12, oye. Entonces, fíjense, creo Daniel 12. ¿Listo? Entonces, aquí si se fijan, acabo de crear Daniel 12. En mi base de datos, si yo le doy listado, fíjense, no aparece nada. Entonces, pero la idea sigue siendo la misma. Primero vamos a crear un nuevo material. Para eso, compañía, de un número 23. Vamos a crear el ítem 23. La codificación que le han puesto está chupada. Del 20, del 40, del 30, 60. Tiene ahí otro grupo 5 y otro número que se ha ido. Ya viste el 91, no. Muro, este de acá. Viga de hormigón armado. Aunque eso ya hay, ¿no? Viga de hormigón armado. Lo primero se va a cambiar el precio. 3.094,65. Lo primero que van a notar las personas que se fijan mucho en el tema del precio es que no te coincide, no le va a conseguir arquitecto, no te coincide. Solamente te va a coincidir con el presupuesto cuando esto sea el único parámetro de medida. Este que dice otro. Cuando ese sea el único parámetro de medida, recién va a coincidir. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene, me decía, ni IVA, no tiene ganancia, gastos de verano, no tiene nada. Solamente tiene materiales, mano de obra y dinero. ¿Ya? Entonces, para empezar, ¿a lo ubicar ya? No. ¿Sí? Vamos. Entonces, aquí, nuevo. ¿Sigue su base de datos o no? Nuevo. Entonces, le ponemos un nombre. ¿De qué se llama? Viga de hormigón armado. Entonces, viga de hormigón armado. Por si acaso, dando cuenta cuando ustedes lo textean o cuando ustedes chatean, ¿no es? ¿Qué pasa cuando está en mayúsculas?
¿Qué asumen ustedes cuando alguien le escribe en mayúscula? ¿Ah? Que está gritando, ¿no? Que está renegando o algo así, ¿no? Entonces, cuando usted presenta un presupuesto pasa lo mismo. Entonces, si usted le escribe ítem en mayúscula todo, la gente se siente agredida. Entonces, lo lee así, dice, madre, ¿por qué tan caro los pilones? Si le escribí con minúscula, o sea, o en oración, entonces lo lee tranquilito, dice, ¿qué viene o no? Porque es algo psicológico. Entonces, escríbanlo con mayúsculas, minúsculas, ¿ya? Entonces, recomendación para todos, o sea, es algo muy común, y lo que le digo, o sea, todo el mundo sí asume eso, digamos. Entonces, cuando te escriben así, digamos, y en mayúsculas ya sabes, digamos, que te está escribiendo, ¿no? Entonces, ahora, diga el hormigón armado, unidad. Y digo, esto se mide en metro cúbico. No falta el animal, ¿ya? Perdón, si lo diga, no lo grabe, por favor. No falta el animal, ¿ya? Que agarre y dice, sí, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? La interiorización se mide en metros lineales. Y me pone aquí, o sea, viene y busca acá, digamos, ¿no? ML. Entonces, ¿puedo creer ML? Sí, digamos, ¿no? Característica, ¿qué es ML? Mililitro. No existe metro lineal, es metro nomás. Lo bruto, ¿ya? Entonces, metros cúbicos es esto, ¿ya? Por si acaso, en el examen, así como en el simulador, yo les pongo grandote y en rojo, les pongo la unidad, porque a veces la gente se gatona y no identifica qué es esto. O sea, en el examen, porque lo ve chiquitito, porque lo ve en el celular, una cosa no identifica qué es. Se lo pongo ahí grandote, digamos, ¿no? No falta el idiota que me dice arquitecto. Entonces, digamos, ¿no? ¿El cemento está en metros cúbicos? No, digamos, ¿no? Esa es la M, digamos, ¿no? De Twitter, ¿no? Entonces, no M de metros cúbicos del cemento. El cemento se maneja en kilogramos, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Pertenece al grupo. ¿Qué grupo hay acá? No hay ningún grupo. Entonces, vamos a crear el grupo hormigones. Arquitecto, ¿por qué es importante poner el tema de grupo? ¿Ya? Resulta que si usted trabaja para el gobierno, o sea, no para el gobierno necesariamente normal, sino que si usted construye, por ejemplo, para la alcaldía, para la prefectura, usted está haciendo un puente, camino, viviendas sociales, etc. Entonces, resulta que cuando usted cotizó, por ejemplo, a principio de año, entonces no es lo mismo ahorita, digamos, a final de año, porque ha habido inflación, ha habido sobreprecio, se nos subió el $2, etc. ¿no? Entonces, la importación de los productos me sale más caro. Entonces, nosotros tenemos que poder separar todos nuestros productos por rubro. Entonces, ¿qué sé yo? Subieron, qué sé yo, los perfiles. Entonces, tengo que poder separarlo como carpintería. Entonces, o subieron las instalaciones hidráulicas, todo lo que era importado. Entonces, tengo que poder separarlo como material. Para que cuando yo lo ponga y diga, ¿saben qué? Necesito que actualicemos los precios. Entonces, en el caso que me toque obra, entonces, asumiendo que van a construir, ¿ya? Cuando le toque obra, usted tiene que tener separado eso de ahí y decirle, ¿sabe qué? Esto subió 30%. Y solamente le van a subir a todo eso, a lo que subió el precio. Entonces, si el cemento, la arena y no sé qué venga más, no subió de precio, se mantiene ahí. Entonces, eso no tiene por qué cambiarlo. ¿Ya? Mucha gente cree que porque subió 30% una cosita, todo lo demás sube 30%. No. ¿Ya? Y ningún gobierno municipal, ni el gobierno, ni nada, te lo va a hacer subir. ¿Ya? Entonces, pasa lo mismo con el tema de contratos. Cuando yo tengo un contrato por una casa, entonces y se me suben los precios, yo tengo que justificar eso. ¿Ya? Ahora, fíjense, aquí le voy a dar mis elementos, clic le doy ahí. No tengo nada. Podemos crearlo, ¿ya? Crear, digamos, ¿no? Pero, fíjense, si yo le doy crear, me va a decir descripción, o sea, le pongo un nombre al material, le pongo en qué unidad o cómo se vende, entonces, el costo unitario y a qué grupo pertenece. Entonces, si digo aquí va a ser arena fina, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? Aquí a, qué sé yo, no sé cuánto la arena, 127 metros cúbicos, no sé. Unidad, perdón, metro cúbico, entonces el precio por metro cúbico y le voy a poner árido, digamos, entonces, para que en el caso que se sube no árido y yo tenga un reclamo por la alzada de árido, sea lo único que yo llegue a computar o tratar, digamos, en un contrato, ¿ya? Pero no lo vamos a hacer así. Entonces, este programa ya está hecho, entonces, para la construcción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me voy a apoyar en una base de datos. Entonces,
Primer ítem que nos toca, cemento Portland, dice, ¿no? Entonces, y yo voy a venir aquí y voy a decir, bueno, aquí no hay nada y voy a trasladar, por ejemplo, digo, este tipo de acá es de Oruro. Entonces, y en Oruro tengo un montón de materiales ya creados. Entonces, y busco cemento, fíjense, y lo que dice, cemento Portland, fíjense, inclusive Portland y hacha tiene acá. ¿Ya? Entonces, Portland. Entonces, añadir, ¿qué cantidad de cemento? Me fijo, me dice aquí 350 kilogramos. 350. ¿Qué más? ¿Qué más tengo acá? Hierro corrugado. Entonces, busco acá, hierro corrugado. Hierro corrugado. Añadir. Cantidad. 120. ¿Qué más? Arena común, dice. Busco la A. En el caso de esto puedo escribir arena corriente, arena fina, corriente. No quiero ponerle corriente arquitecto, quiero crear la arena. Entonces, para crear, fíjense, aquí no me permite. ¿Ya? Cuando voy a crear un material, entonces me lo va a mandar directamente, fíjense, a mi base de datos. ¿Ya? Entonces, crear, le va a llamar arena corriente, dice, no común. Se vende por metro cúbico. ¿Cuánto cuesta el metro cúbico? 120,75. Del grupo, eso comienza a crear árido, por ejemplo. Árido por hacer. Entonces, ya creé la arena común. Después vamos a ver si arquitectos ya le puse así igual que ustedes, ¿no? Lo podemos eliminar sin ningún problema. ¿Qué más tiene esto? Grava común. Entonces, le damos a grava. Grava común. Entonces, si hay. ¿Cuánto es? 0,92. Madera de construcción, 70. Por la M, madera de construcción, 70. Clavo. Clavos dice 2 y el hambre del más de 2. Arena corriente, aquí por favor atiende. Arena corriente no me sirve, borrar el insumo. Arena común, 0.45. ¿Entiendes? O sea, se puede borrar por si le pelan. Otra manera de hacer lo mismo, fíjense, es que cuando le doy acá, por ejemplo, le voy a dar buscar o filtrar, digamos, entonces le voy a dar iniciales, digamos, o cómo se llama, digamos, por ejemplo, estoy buscando en obrero, voy a buscar un albañil.
unidad, digamos, se paga por hora, digamos, se puedo darle todos los datos, ¿ya? Entonces, pero ahí por ejemplo me busca albañil directamente, ¿ya? Entonces, pero también le puedo decir que me busque en todas las bases de datos. Entonces, cuando le doy ahí, entonces, estoy acá, estoy acá, entonces, aquí por ejemplo no tengo nada, entonces filtrar, le digo albañil y le voy a decir que busque en toda la base de datos, me va a buscar donde hay albañiles, ¿entiendes? En el caso del examen, ¿ya? En el caso que me toque, por ejemplo, les toca a ustedes alguna perfilería de algo, no sé si este examen, el último que dimos, no me acuerdo si tiene perfilería, pero es más fácil crearlo el elemento que buscarlo de otros, porque vas a encontrar 500 perfilerías en toda una base de datos, por montones. Igual pasa con los permisos de algo, permisos, un experto te hacen 500 tipos de permisos. Entonces, pero bueno, en el tema de mano de obra, aquí tengo en cobrador, armador, albañil y ayudante. Busco alguna base de datos. Entonces, en cobrador dijimos, armador, albañil. Ya. En cofrador, añadir. Armador, añadir. Albañil, añadir. Ayudante, añadir. Entonces, esa es la otra manera que les decía, fíjense. Primero los añado a todito y después solamente le pongo la cantidad de horas. Entonces, cantidad de horas 18, 10, 10, 20. Entonces, 18, 10, 10, 20. ¿Entiendes? Hay gente que le gusta ponerlo de a uno, hay gente que le gusta hacerlo más rápido, no sé. ¿Ya? Entonces, cuando me ve, fíjense, toco aquí en equipo y ahora solamente me va a mostrar cosas que tengan que ver con equipo. ¿Ya? Entonces, me dice mezcladora, vibradora. Entonces, mezcladora, 1 hora, vibradora, 0,80. Mezcladora, añadir 1 hora. Y vibradora, 0,8. Ahora, el principal error que tienen en el examen es cuando le pelan o ustedes redondean. ¿Ya? Entonces, fíjense, ya tengo todos los rendimientos, pero no tengo los precios. ¿Entiendes? Entonces, aquí por ejemplo cemento Portland, aquí me dice que es 1.20. Entonces, si mi diferencia en esto de acá, fíjense, es 1.11, entonces el resultado va a ser distinto totalmente. ¿Ya? Entonces, cuando les toca a ustedes su examen, y si en el examen o el simulador arquitecto se acerca mucho al precio, o sea, el que más se acerca es la única opción que le va a quedar porque tiene que pelaron. Al igual que el simulador, el examen va para adelante, no va para atrás. Entonces, usted saca primero 10%, 20%, 30% del examen y va ganándose cada puntito. Entonces, cuando ya le pela, entonces cuando ya no tiene ningún resultado que se parezca, ahí ya sabe usted que ya le peló en algo. Entonces, le peló en los números, en las cantidades, le peló en un decimal, algo así. Entonces, y ya cuando le toca hacer eso, es lo más cercano. Lo que le pudo haber pelado justamente aquí en el otro, 1.1, dice, ¿no? Entonces, escucha. Hay mucha diferencia, fíjense. 1.1, 388. Si es 1.2, 420. Entonces, es mucha la diferencia. Entonces, ahí esto lo hizo 1. ¿Le das cuenta? Es mucha la diferencia que hay. 1.1, 6.3, 220.75, 6.3, 120.75, 120.75, 8, 12 y 12.50.
y 12. 8, perdón. Entra 8, 12 y 12 punto 5. 12 puntos. Esto sería cuánto gana. 20, 50 ganan toditos, menos el pobre 20 que ganan 15. 20.5, 20.5. Que gana 15. Y mis equipos 20 y 15 pesos. 20 la hora y 15 pesos la hora. Ahora, arquitecto, otro dice, entonces, en otro tengo que ponerle este porcentaje y este precio unitario. No, si yo creo otros, lo voy a crear como si fuera un material de algo. Entonces, si se fijan ustedes, aquí en otros, fíjate, entonces, su precio unitario son 987, aquí en otros son 53, aquí en otros, fíjense. ¿Por qué? Lo que está ocupando aquí, fíjense, en otros, es el precio de la mano de obra. ¿Entiendes? Tengo que entender primero de dónde estoy sacando mi presupuesto. ¿Ya? Entonces, si yo me fijo aquí, otro dice, digamos, entonces, 987, ¿de dónde lo sacó? Entonces, 987 de mano de obra. ¿Ya? Si yo me fijo acá, entonces, ¿de dónde sacó otro? Entonces, precio unitario 0.39, 1079. De ahí lo sacó, ¿entiendes? Y de ahí le saca el porcentaje. Entonces, cuando nosotros calculamos acá, ese otro está aquí en herramientas menores. En este caso, por ejemplo, está en 5. Si quiero que se parezca al otro, voy a poner 6 directamente. ¿Entiendes? Pero, como les dije, el tema es que eso lo tiene que calcular y fíjense, es 6% de B. ¿B de qué? Fíjense. ¿Están otros herramientas menores? Entonces, B en obrero. Lo mismo que acaba de sacar el otro. ¿Entiendes? Entonces, lo que tengo que entender es de dónde saco mi base de datos. Entonces, no falta el animal que cree que estos ítems salen de la revista y que otro es un ítem más, digamos, ¿no? Se da cuenta que es un ítem variable, dice, digamos, entonces te ponen otro 1, otro 2, otro 3, y puedes llenar todo tu presupuesto, digamos, ¿no? Entonces, ahora, esto es lo que va a costar este presupuesto, pero no sabes para quién. ¿Ya? Entonces, en la pregunta del simulador y de lo que va a ser su examen, le va a preguntar a usted, digamos, ¿no? ¿Cuánto cuesta para una licitación? O sea, para SAR, a la compañera con factura, a la otra compañera sin factura. Entonces, por lo tanto, en vez de estar saliéndome yo encima los parámetros de cálculo, simplemente le doy doble clic a cualquier lado de esos abajo. Aquí le digo, esto de acá, ¿cuánto va a costar? Decía la compañera, para una licitación. Entonces, como es una licitación, decíamos, norma básica del sistema de evaluación de bienes y servicios. Y esos son los datos que me tienen que cargar. Entonces, fíjense, porcentaje del 5%, digamos, entonces, 14.94, 3.09. Por si acaso, estos no son negociables. Entonces, estos porcentajes, en lo que es la licitación de fondos, lo podéis cambiar a uno. Entonces, lo único que podéis negociar tal vez sería este porcentaje de cargas sociales dependiendo del peligro que estés construyendo. Entonces, porque hay veces los lugares son demasiado peligrosos, necesitan demasiado uso de EPP y demás. Entonces tenés que implementarle más EPP a los trabajadores, entonces esto no te va a alcanzar, digamos. Pero este 55% de nuevo, fíjense, el subtotal de la mano de obra. No es de todo. ¿Ya? Entonces, esa es la parte que tiene que entenderse. ¿Ya? Entonces, cuando yo le doy ahí, entonces, de 3.700, pues subimos a 4.951. En el caso de una licitación. Y el ítem solamente es un ítem. Imagínate si yo estoy construyendo una casa, no es lo que yo digo, una casa para vivienda social o una casa para mi cliente, digamos, entonces, que me pide sin factura. ¿Van a entender en eso, no? ¿Ya? Y si yo me fijo aquí, la revista directa que no coincidió, entonces 3.094 versus 4.000 no sé cuánto, digamos, ¿y es por qué?
porque yo estoy consumiendo para el plan de vivienda social. ¿Entiendes? Ok, terminé de hacer todo esto. Ahí le doy para guardar. Arquitecto, no aparece. Listo. Nos acordamos, somos pobres, el programa es trucho. Entonces, usted se fija, si le da ahí, aparece. Es como que lo recargue, digamos, no, si quiere le da escape y lo vuelve a abrir, digamos, y le va a aparecer. ¿Listo? En el examen se les olvida eso. Entonces, en el examen terminan de hacer, no es de hacer todito eso durante los 30 minutos que dura el examen. Entonces, después ¡pac! Le da a guardar y no aparece. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a meterle de nuevo, digamos, lo mismo. Entonces, y después te das cuenta que cuando ya volviste atrás, oh, ahí estaba el ítem. O sea, perdiste tu tiempo totalmente haciendo un ítem que ya tenía. Entonces, ¿entendió? Sí, ¿no es? Listo. Eso de ahí lo va a habilitar a ustedes para hacer todo el simulacro. Se supone que eso es lo primero que te piden. Lo segundo que necesito saber yo en esto, hay ítems que me gustan, para la parte ya profesional, o sea, fuera de lo que es el examen. ¿Ya? Entonces, hay ítems que me gustan y que, bueno, me parecen bien útiles, digamos. Entonces, por ejemplo, digo, voy a ir aquí a Santa Cruz, digamos, y voy a buscar un tipo de cubierta, digamos, entonces, perdón, una cubierta, digamos, ¿no? Cubierta de calamina, entonces tengo madera, calamina galvanizada, clavo, madera litonada, clavo, etcétera, calamina y otro. Entonces me gusta este ítem, pero no quiero estar pasándome de aquí, imprimir esto de acá y volver a hacerlo, nada. O sea, lo que quiero es copiármelo. Lo único que voy a hacer con eso, ¿qué va a hacer? Después actualizar precios, nada. Actualizo los precios de cada una de estas cosas y lo demás ya me sirve. ¿Ya? Entonces, doble clic, estoy dentro de este ítem, ¿no ven? Entonces, fíjense, tienen acá primero. En la esquina, control C, aceptar. Cierto. Vuelvo a mi base de datos. Nuevo, ¿no ven? En la esquina, ahí viene donde dice el número, control V. Me lo copia todo. ¿Ya? Entonces, aquí lo que le tengo que quitar a esto siempre es esta cosa de copia. Entonces, en las anteriores versiones lo que hacía era repetirme el nombre. Entonces, me repetía el nombre una y otra vez, digamos. Entonces, me producía ese problema. ¿Ya? Yo los hago poner en la esquina porque hay veces que, dependiendo de la máquina, entonces selecciona y ubica a veces en el lugar donde corresponde. Entonces, yo seleccionaba materiales, entonces, le control V, mira, porque solamente los materiales y los demás no. Entonces, ¿se entiende? Le doy ahí, entonces, y otra vez, no apareció. Ahí nomás lo recarga usted. ¿Ya? Dentro de esto, fíjense, cuando yo entre a algún ítem, entonces, y quiera, por ejemplo, añadirle cosas, aquí también ya aparecen todos los materiales que yo tengo en mi base de datos. ¿Entienden? Entonces, si yo busco aquí obrero o albañiles, fíjense, para añadirle, ya aparecen albañiles, ya aparece todo eso. ¿Entienden? Entonces, ya no tengo que ir a buscarlo de otro lado. Entonces, no falta el Canva que cuando hace hormigones, hace el hormigón, entonces actualiza el precio y después agarra siguiente ítem, busca otra vez hormigón, digamos, y busca, digamos, el cemento, lo busca de nuevo en Oruro, entonces, pero ya lo actualizó en su base de datos y lo que tenemos es reemplazarlo. Porque se da cuenta usted, solamente un ítem que está aquí como hormigón o como cemento. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió? Intentemos con otro ítem, por favor. Cualquiera. ¿Ya? A veces les decía estas cositas de los clavos para la calamina, digamos, de los perfiles tipo C, tipo D, no sé qué, digamos. A veces son demasiados y preferible crearlos, digamos, es más fácil. ¿Ya? Pero eso sí, hay mucha gente que cuando da el examen, por decirle, digamos, ¿no? En vez de ponerle el nombre completo, solamente le pone, qué sé yo, C, digamos, ¿no? En vez de ponerle cemento. C, digamos, ¿no? Y empieza a ponerle los datos. Entonces, se van a olvidar en el simulador. En el simulador le pido qué cantidad de clavos hay, qué cantidad de cemento hay, para el ítem o para la obra en general, digamos. Entonces, porque
porque es algo que usted debe saber. ¿Ya? Entonces, ¿entendió? ¿Se acaso? Aquí puedo ir creando, fíjense, listo, elementos. Aquí voy a comenzar a cubierta de uno. Entonces, yo voy creando justamente y ordenando justamente mi línea. Solamente eso. Vamos, ¿ensayamos por eso? Ya. Ahora todo lo demás ya. Después ahí no. Revista, presupuesto y construcción. Para que pongan el curso de revista, presupuesto y construcción. Y cuando les tocó buscarla toda la base de datos, el compañero vino, lo reemplazó aquí, ¿desea reemplazar? Sí, se eliminó a todos los compañeros, lo reemplazó aquí, eliminó a todos los compañeros, y posiblemente así. Entonces, quedaron ahí nada. Entonces, la idea básica de esto es que justamente creemos una basecita de datos que nos pueda ayudar. Entonces, ahora, arquitecto, digamos, ¿no? Está muy caro su ítem, o tal vez está muy barato, digamos, entonces. ¿Podemos igualar presupuesto? ¿Alguna vez han escuchado de igualar ítems? Sí, ¿no? No lo he escuchado. Por decirle, voy a añadir mi cubierta. Añadir mi cubierta. Entonces, pero mi precio unitario está en 422.02. Entonces, no, arquitecto, digamos, no está muy caro. Si usted quiere entrar dentro del presupuesto, entonces esto debe ser menor. Entonces, fíjense, doble clic, y digo 422. Para que entre el presupuesto debe ser 410, digamos. Entonces, clic derecho y guardar precio unitario. 422 cuesta ahorita, yo quiero que cueste 410. Y ahora, fíjense, solamente tengo algunos lugares donde puedo afectar. Puedo hacerlo así mal. ¿Ya? Entonces, hacerlo así directo es hacerlo mal. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando vos cambias el precio de un análisis de precio unitario, tenés que afectar a todo menos a la calidad. Y si yo afecto a la cantidad de cemento, la cantidad de grava, alguna cosa así, estoy afectando a la calidad. ¿Ya? Entonces, solamente debe afectar a la mano de obra y equipo. Entonces, que mi mano de obra sea más barata o que mis equipos no sean alquilados, no sean manuales. Entonces, solamente afecta eso, aceptar. Y esto va a ser un pequeño calculito de uno para tratar de acercarse a ese precio. 409,90. ¿Entiendes? Entonces, y obviamente si lo hago de nuevo, fíjense, ajustar o igualar precio unitario, entonces se va a tratar de acercar aún más. ¿Entiendes? Y solamente le afecta a estos señores. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Le bajó la cantidad de horas a los trabajadores. ¿Entiendes? Eso. Las ventajas que tiene este tipo de cosas ya es justamente para eso, saber ajustarse un precio. Podemos dar una licitación, una invitación directa. Hay veces, por ejemplo, y lo vamos a ver en el SAT. Cuando usted está trabajando, a nosotros nos ha tocado trabajar aquí para el hospital 3. Para la caja petrolera. 38. Entonces, en la caja petrolera no te contratan para hacer un diseño. Entonces, ellos en realidad lo que hacen es hacen un diseño previo y lo que te contratan es por ítem. Entonces, ¿cómo es eso, digamos? No? O sea, ellos en vez de lanzar una licitación que les va a tomar demasiado tiempo, lo que hacen es fraccionar su licitación en partecitas. Entonces, cuando la licitación la ponen en partecitas, se pone, por ejemplo, solamente piso, usted solamente coloca piso, o usted solamente viene y pinta. Entonces, obviamente así, solamente son los ítems sueltos. Entonces, te contratan para hacer solamente esos ítems. Y hay mucha gente que dice, no voy a hacer yo eso, remodelaciones, no sé qué, nada más, digamos, o sea, plata es plata, digamos, entonces, y dentro de eso el ítem está bien pagado, digamos, entonces, te pagan lo mismo que te pagarían si vos lo hicieras para una casa como que lo hagas para una remodelación, es exactamente lo mismo, ¿ya?
Obviamente el tema con eso que está el desmontaje de cosas. Entonces, el desmontaje de cosas por si acaso se cobra la mitad del ítem. Entonces, así me dicen hay que sacarle esta puerta, entonces yo cobro la mitad de la colocada de puerta como desmontaje. Entonces, lo mismo pasa con el piso. A mí me tocó sacar el piso de mi casa. En mi casa le entró humedad. Entonces, bueno, no estaba nada impermeabilizado y la casa era viejita. Entonces, y le entró humedad y resulta que comenzó a salirse las piezas cerámicas. Entonces comenzaron a levantarse. Y si vos tocas una de esas piezas cerámicas, ahorita como si fueran naipes o ¿qué se llama esa piecita? Dominó. Entonces, digamos, toditas comenzaron a rajarse. Entonces, me acuerdo, me quería cobrar un dineral de plata para sacarme el piso, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hice? Comencé a sacarla yo, digo, tac, golpea uno, tallaste, iba, y listo. 2 segundos me tomó sacarlo. ¿Se entendió? Sí. Acuérdense, puede ser que sean ustedes malos arquitectos. ¿Ya? Puede ser. ¿Ya? Entonces puede ser que ustedes escuchan, nunca les den una obra, entonces, pero siempre van a hacer presupuesto. Siempre van a cotizar, digamos, listo, no, el diseño no es mío, pero lo estoy construyendo. Entonces, típico acá, digamos, entonces, te contratan porque sos bueno en obra. Entonces, listo. Y como les dije, trabajo, digamos, a mí también me ha costado un huevo, entonces que alguien me contrata. Entonces, peor, digamos, de la Gabriel, no también de la Gabriel. Pero, No, mentira, la Gabriel ya tiene un buen peso. Costó un montón, digamos, que nos crean, pero ya tiene un buen peso. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió? ¿Sí, no? Bueno, eso es la clase de hoy. ¿Ya? Por favor, entren al simulador. Entonces, así, como si fuera su examen. Siéntense ahí y vean hasta dónde llegan. Entonces, el simulador le va a dar a ustedes su primer nota. Entonces, va a decir, pucha, puedo llegar. Se supone que con esto, mínimamente usted tiene que atorarse en pasar de fresco a seco. Entonces, en hacer el diagrama de Gantt y comenzar a hacer justamente todo lo demás. ¿Ya? Entonces, si usted se fija, yo tengo aquí unos ítems, cualquier ítem. Si usted agarra y dice, ya tengo la cubierta, digamos, ¿no? Entonces, qué sé yo, le he dado doble clic acá, pregunta número 1, entonces es crear estos ítems. Y te pregunta, dice, ¿no? ¿Cuánto cuesta sin factura? Entonces venís acá y le decís sin factura. Y esa va a ser la respuesta. Entonces, se van a dar cuenta de algo. Todas están con esa respuesta, o sea, todas son correctas. La pregunta es, ¿qué le pregunto yo? Entonces, a la compañera le pedí para una licitación, significa que SAPS, a la compañera con factura, a la compañera sin factura, sencillamente así. Entonces, se mezclan esas respuestas. ¿Ya? Entonces, por lo que decía, no es tan facilito copiar acá, digamos, ¿no? Entonces, porque le pueden preguntar, ¿qué te salió de otro? No importa, digamos, o sea, te puede haber salido algo correcto que está ahí, digamos, entonces, y ahí te vas a dar cuenta. Desde el primer ejercicio, si no te sale la respuesta, ya sabes que algo estás haciendo mal, ya le pelaste en alguno de estos puntos o en las cantidades, digamos, ¿no? Entonces, en algo le has pelado. ¿Ya? Y como les dije, intenten primero con el simulador, se meten a ese simulador. Entonces, lo primero que te pregunta es cuánto cuesta esto, este ítem, entonces, y te va a hacer hacerlo todos los ítems, obviamente. Después te va a pedir cantidades, te vas a hacer entrar aquí, vas a cometer A, B, C, D, no sé qué, número de veces, cantidad de Y, Z, digamos, ¿no? Entonces, sencillamente así, vamos a ponerle aquí un número cualquiera. Entonces, después de eso, ¿qué te va a pedir? Una vez tenés esto, te dice cuánto cuesta todo el proyecto y va a ser para una SAP. Entonces, ahí te va a configuración, parámetro de cálculo y decís SAPS, digamos. Entonces, dentro del examen, si yo te digo SAPS, entonces usted se cambia a SAPS. Cámbiese a SAPS, ¿no? Usted se cambia a SAPS. Entonces, si no te digo vuelva a hacer otra cosa o cambies a otra cosa, ustedes se quedan en SAPS. ¿Entiendes eso? Es como milico, ¿no? O sea, te dicen cambiarte, te cambias. No te dicen cambiarte, no te cambias, digamos, ¿no? Entonces, y te quedas ahí donde está. Entonces, y ahí me dice, esta respuesta seguramente va a estar ahí. ¿Ya? Entonces, ahora, las siguientes preguntas son rapidísimas. Entonces,
¿Por qué? Te dice el reporte. Primero te va a pedir el desglose por general. ¿Cuántos cementos se necesita para toda esta obra? Entonces, materiales. Entonces, cemento. ¿Cuántos de cemento necesito? Entonces, cemento. ¿Qué cemento te pido? ¿Cemento o cemento porno? Que no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo madera, fíjense de cobrado, madera de construcción. No va a ser lo mismo. ¿Ya? Entonces, yo te pido cemento, vos me decís cantidad, esto de acá. Si te pido precio, también va a estar ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto puedo gastar yo en mano de obra? Esa es la pregunta 2, 3. Entonces, en toda la mano de obra del ítem 2. Entonces, mano de obra, pero esto es general. Entonces, ítem 2. Entonces, cuando es por ítem, mano de obra, mi segundo ítem, entonces 5.300 no sé qué. Entonces, y de ahí saco mi respuesta. Entonces, voy yéndome reporte por reporte según lo que me vaya pidiendo. ¿Ya? Ahora, eso es hasta la pregunta 4 y la pregunta 5 ya va a ser tiempo de ejecución y fecha de oro. Ya sabes todo lo que tienes que saber de precio, sabes las cantidades que vas a necesitar por ítem y por cantidad general. Entonces, ahora, de ahí, diagrama de Gantt, entonces vamos a empezar el 3, digamos, ¿no? El 2 de diciembre. Entonces, vamos a trabajar hasta el viernes. Generamos eso de ahí y van a encontrar ustedes donde dice ítem 1, 2, 3, y dice cuáles son las cuadrillas que van a tener. Aquí puede ser 2 cuadrillas, aquí van a ser 3 cuadrillas, digámoslo, y si esta precede, qué sé yo, a este señor, o si esta precede igual a este señor y son actividades paralelas, o si son actividades. ¿Van a entenderlo, Preguntas de examen, te van a fijar ahí, la pregunta 5. Entonces, ¿cuántos días laborales, cuántos días calendarios? Entonces, y 17 días laborales, 23 días calendarios para hacer este ítem, con esas cantidades de personas. Entonces, otra pregunta que hay ahí, digamos, ¿no? ¿En qué fecha se acaba el ítem 2? Entonces, el ítem 2, entonces se acaba el 18 de diciembre, va a ser mi respuesta. Entonces, o le puedo pedir en qué fecha se acaba todo el proyecto, entonces, el 24 de diciembre para Navidad. Sucesivamente así, hasta ahí se supone que pueden llegar sin ningún problema en el simulador. Entonces, ensayen con el simulador, vean hasta dónde llegan. Si no llegan hasta ahí, no tienen 50. Entonces, hay gente que se atora en el primer ítem y hasta ahí llegan a 10, digamos. Lo bonito del simulador es que lo pueden repetir las veces que les dé la gana. Las veces que les dé la gana, lo repiten. Lo repiten. Entonces, y sobre eso van a saber más o menos en qué estado están. ¿Ya? Entonces, la primera vez que la gente hace esto de acá, 10, 20, no pasan de eso. ¿Ya? Entonces, 40, digamos, y si quieren intenten tirar al quinto. A ver, digamos, no estudié nada, no voy a estudiar nada, a ver, ¿cuánto saco? Tíralo al quinto. Entonces, se dan cuenta que no es tan fácil. Hay demasiadas opciones, demasiadas respuestas, y por lo tanto, es muy poca la estadística la que les va a dar. ¿Ya? Entonces, tíralo al quinto y sobre eso que cojan la lista. Todas A, a ver qué pasa, el quinto de todas A. No sé, digamos, ¿no? La que le pique, ¿no? Mi nombre es, empieza con D, toda de corrido de. O sea, a ver qué pasa, digamos, cuánto sacan. Y ahí le va a salir, le va a ir saliendo su nota, digamos, para que más o menos sepan que, bueno, ese examen vale 40%. Entonces, sobre eso, ¿cuánto tienen el primer parcial? Para hacer su segundo parcial y esto de acá es su final. La parte práctica. Para las personas que se aplacen, por si acaso, para las personas que se aplacen, lo particular en esto que, bueno, en mesa, la mitad es la parte teórica, de todo lo teórico, y si no pasan lo teórico, no pasan a lo práctico, en la otra mitad. ¿Ya? Entonces, sí o sí. ¿Ya? Entonces, en el caso de que hay compañeros aquí que no puedo pasar con mesa, puede, digamos, entonces, hasta ahorita no ha pasado nadie. Entonces, nadie, absolutamente nadie. ¿Ya? Entonces, porque les cuesta mucho asimilar el programa. Entonces, y no es lo mismo dar un examen solamente de SIC o después un examen solamente de SAPS que mezclar todo eso junto. Y si se dan cuenta, digamos, ¿no? En el SIC, entonces, ¿a quién le tocó la misma pregunta que su compañero? Entonces, demasiadas variables, ¿no? Entonces, tal vez te tocaron una o dos preguntas iguales, pero lo que les dije, digamos,
la culpa la tiene su papá. Entonces, el algoritmo que ocupamos es con el nombre y el apellido del padre. Entonces, así que, directamente. Entonces, ¿se entendió? ¿Ya? Ensayen hasta ahí y de ahí vamos a ver Second. Entonces, si hay alguien que puede ya largarse a Second, a ver qué tal, entonces, o se acuerda algo de Second, métase. ¿Ya? Entonces, pero la idea es que primero lleguemos hasta el 50%. Entonces, sí o sí, tengo 50, o sea, tengo 20 puntos extras ya ganado. Entonces, si ya se hace ahí, ¿ya? Ahora.